Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico volvernos a encontrar antes de Semana Santa en nuestra clase de biología para ingenieros. ¿Cómo les Buenas fue la noches, profe. actividad? ¿Qué tal les pareció cómo les pareció el documental? Qué tal estuvo ese ejercicio de ver el documental sobre los virus? Profe, buenas A noches. ver, Yo creo Leonardo. que muy Luisa, asociado a lo que estamos viviendo ahorita, pues con el incremento del virus y todo, como que le da la capacidad a uno de comprender más el tema que vivimos ahora en pandemia. sí, eso es cierto y esto nos sirve pues obviamente para evidenciar que no hemos salido de la pandemia, no nos podemos relajar. Hoy igualmente evidenciamos la mamá de un compañero de uno de mis hijos murió y fue también por una causa de eso. El muchacho salió y adquirió el COVID, llegó a la casa y se la prendió la mamá y la mamá acaba de morir, el papá, perdón, acaba de morir y me estaba contando mi hijo hace un minuto eso. Entonces eso es para que nos demos cuenta que el tema no nos debemos relajar tanto, porque a veces lo que estamos evidenciando es que creemos que ya esto pasó y mire lo que vamos para otro pico. Ya Pereira está considerado entre las 10 ciudades más riesgosas en eso, entonces pongámosle un poquito de sentido y de responsabilidad y verá que salimos adelante. Pero lo importante de la clase de virus era que ustedes pudieran comentar, pudieran evidenciar, pudieran tener elementos que les permitiera comprender de mejor forma lo que son los virus. Hoy Profesor, vamos a ver, señor Leonardo, cuénteme. qué pena con usted. Yo tengo una pregunta. Entonces, actualmente, ¿cómo se realizan las vacunas? Sino que pues, en el video nos daban, digámoslo así, dos virólogos. Estaba Salk, Jonas Salk y el otro Edward Jenner. Y, pero entonces, pues cada uno tuvo un método diferente para realizar una vacuna frente al virus. Pero entonces, o sea, ¿cómo es el concepto de la vacuna? Cómo se realizará una vacuna? Bueno, digamos, lo que uno ve es que hoy por hoy los estudios han establecido, los virólogos y los genetistas que han venido trabajando, digamos, con los virus, lo que permiten es identificar el genoma del virus y a partir de allí empezar, o sea, lo sintetizan, ¿qué quiere decir? Generan una copia de ese virus, extraen el genoma y a partir de allí lo que le permiten es que esa codificación genética, que puede ser artificial en términos prácticos, utilizando moléculas de genoma de otros seres vivos, buscan cómo replicar ese tipo de elementos y a partir de allí lo implantan para que el organismo vivo, en este caso nosotros, podamos generar anticuerpos contra esa codificación genética. Una vez tenemos anticuerpos contra ello, lo que se hace en la práctica es que le permite que el organismo se dé. Y digamos, al ser inyectado, recordemos que por ejemplo el COVID o el SARS-2 lo que hace en términos reales es que cuando llega a las células pulmonares, en las células pulmonares es que encuentran el nicho adecuado para poderse replicar, no reproducir, acuérdense, replicar, y lo que hacen es propagarse. Cuando usted lo inyecta en el brazo, lo que está inyectando es que le permite que la sangre tome esa codificación genética, o sea, esa información, e inmediatamente genere anticuerpos. Los anticuerpos son sanguíneos y lo que hacen es que esa molécula se replica, pero la sangre tiene la capacidad de poder fabricar anticuerpos contra esa réplica. Y lo que hace es que genera los anticuerpos. Entonces lo que hace es que cuando el virus ataca, ya el organismo tiene anticuerpos y se puede defender mucho más fácilmente y no espera todo ese proceso de crecimiento exponencial hasta que va generando la enfermedad y va obstaculizando los bloqueos. No, en el momento en que ataca, lo que hace es que ya hay un anticuerpo, el organismo se defiende. Básicamente es eso, Leonardo. ¿Te queda claro? Sí, profe, ya se me formó una idea. Ok. Profe, Gracias. Señora, cuénteme, Estefanía. por por mi lado no es como duda ni nada, sino antes más como agradecer estos
encuentros también asincrónicos frente a los documentales que nos envían. Yo, por ejemplo, pecaba hasta el día que lo vi por ignorante, porque yo no entendía cómo era que mi mamá cada rato llegaba con el cuento de que le iban a vacunar por la influenza, y yo decía, pero pues si ya la vacunaron. Entonces ahí ya como que comprendí la evolución que va teniendo, y que unos son los virus del ADN, los otros del ARN, entonces que por eso es que hay algunos que cada año toca otra vez como volver a vacunarnos. Entonces es más como un agradecimiento, profe, porque también estos documentales me han ayudado como a entender bastantes cositas que uno inocentemente ignora y entra como en el pecado. Yo, por ejemplo, no me hacía vacunar jamás contra la influenza, porque me acuerdo que por allá cuando estaba en mi adolescencia me la pusieron. Entonces yo ya jamás me volví a dejar como poner esa vacuna, hasta que lo vi y ya entendí que es necesario que cada año se haga como ese refuerzo. Y es importante que te agradezco, Estefanía, que eso es lo que buscamos. Un poco las asignaturas tienen ese proceso de formación. En el caso personal, en la libertad de cátedra que yo tengo, yo lo que hago es eso, si ustedes ven y comparten con otros compañeros que estén viendo, con otros profesores, de pronto ellos no tienen el mismo método que yo utilizo. Yo utilizo mucho los documentales por una sencilla razón, porque digamos dentro de lo que es la educación ambiental, el tema de los documentales ayudan muchísimo a comprender las cosas de manera mucho más sencilla. A veces uno no tiene la capacidad de extraer la información requerida y necesaria para que ustedes entiendan, y un documental le da los elementos a uno. Entonces, y si están disponibles, pues en términos prácticos hay que utilizarlos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el lunes festivo estábamos con mi esposa haciendo perecita en la cama, y yo generalmente siempre pongo documentales. Entonces ese día me dio por mirar la Tierra desde el espacio. Es un documental de la National Geographic, donde muestran cómo los satélites han venido evidenciando los cambios y han empezado a hacer seguimiento de las especies. Entonces, por ejemplo, ella cuando observaba el documental me decía, ay amor, yo nunca me había imaginado eso, y me decía, mire el tema, por ejemplo, ahí mostraron el seguimiento de los pingüinos en el Ártico, y evidenciaba cómo unas manchas café sobre la nieve llevó a que los científicos evidenciaran cómo los pingüinos aún se mantenían, y cuál era la migración que ellos hacían, y empezaron a mirar cómo hacer el seguimiento del comportamiento de ellos, y evidenciaron muchas cosas. Entonces, esto es lo que hace que la ciencia que hoy está a disposición de todos, pues nos permita de pronto recrearnos con base en los documentales. Y hoy, si ustedes miran documentales, hay sobre todo lo que ustedes quieran ver, y eso nos ayuda un poco a comprender de mejor forma muchas cosas que antes no eran comprensibles, y por eso yo utilizo esa metodología, y creo que es muy buena en el sentido de que de alguna forma todos los documentales nos ayudan a comprender de manera mucho más sencilla los temas. Entonces agradezco, Estefanía, tu comentario. ¿Algún otro quiere comentar algo más? Profe, yo quiero saber usted qué opina acerca de todas esas, digamos, esos rumores que se hacen acerca de que la vacuna no es segura, que hay mucha inseguridad. Es una pregunta que uno siempre escucha por ahí. Por ejemplo, Bueno, mi abuela estaba con el tema esta tarde. ok, buena pregunta, Juan Pablo. Lo que sucede con esto es muy sencillo. Digamos, lo que hacen las farmacéuticas con eso es poder utilizar, digamos, un estudio, como lo acabo de decir, y lo que hacen normalmente cuando se habla de las fases, la primera fase es la de la identificación del genoma, la segunda fase es la de la transcripción y empezar a mirar cómo pueden empezar a fabricar eso. La tercera fase es empezar, ya una vez fabricado, a inocular a un número de pacientes y ver el resultado. Viene una fase en la cual se alarga un poco el número de pacientes y se observa, digamos, el espectro de efectividad que tiene la vacuna, y
tarda un tiempo determinado. Es más, por ejemplo, en muchos de los casos hay vacunas que han demorado 5, 6, 7, 8, 10 años en salir en virtud a todas las fases que se tienen que dar, porque la idea es que la efectividad de la vacuna está basada en estudios reales que evidencien claramente que la vacuna tiene una efectividad. Pero adicional a eso, hay un segundo elemento que se mide, que es digamos, los daños colaterales que puede generar. Porque en términos prácticos puede suceder algo que en la práctica se dé de que una vacuna pueda generar un daño adicional. ¿Qué es lo que está pasando con estas vacunas? Como nosotros estamos en una pandemia, estamos encerrados, se ha evidenciado que han venido renaciendo picos, que hay unas mutaciones o nuevas variedades que son mucho más agresivas que las iniciales. Esto ha conllevado a que en la práctica las fases normales de que se deben aplicar a las vacunas para tener la certeza de que no van a generar daños colaterales, de que hay una mayor efectividad, no se cumplieron. Entonces, sin dar cuenta, lo que estamos haciendo esas fases las estamos haciendo en vivo y en directo. Entonces ya no va a ser una fase de 30.000 o 100.000 personas que van a verificar a ver cómo va el resultado, sino que ya son millones de personas que le están aplicando y ahí es donde nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Entonces, lo que uno evidencia, por ejemplo, hay personas que han muerto con la aplicación de la vacuna. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente su sistema inmunológico no tenía la capacidad de réplica y al inyectarle eso, lo que generó pues obviamente fue que se infectara del virus y pues obviamente si tenía enfermedades ya digamos identificadas, pues obviamente generó la muerte de esas personas. Porque es, digamos, dentro de las contraindicaciones todavía no se ha evidenciado eso y estamos viviendo eso. Ahora, el número de casos es muy bajo comparado con los millones y millones de personas que se están vacunando. Si vemos, ya llevamos más de 300 millones de personas vacunadas y el número de casos muertos pueden ser 100 o 200. Y si tú comparas la relación, eso es un porcentaje muy bajo comparativamente con la efectividad que está generando. Entonces, ahí es donde se juega un poco ese tipo de cosas. Ahora bien, muchas personas deciden no aplicarse la vacuna. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero ser conejilla de Indias, y muchas de esas personas están evidenciando. Entonces, en este momento, por ejemplo, arrancamos con los adultos mayores, que son los que tienen en términos prácticos comorbilidades. Y sin darse cuenta, pues, ¿por qué se está estableciendo? Porque vamos a buscar la forma de tratar de protegerlos, pero a la vez estamos evidenciando de que son los más vulnerables y ahí se puede generar, digamos, una reacción que pueden de alguna forma generar alarmas, y eso es lo que en algunos casos se ha venido dando. Entonces, que todo el mundo dice, mire, no es tan cierto que la vacuna sea efectiva porque murió una persona. Claro, murieron, no una, si uno mira el reporte de las personas que han muerto con la vacuna, son más de 100, 200, yo no sé exactamente cuántas, pero comparativamente con los 300 millones de personas que se lo han aplicado, pues relativamente es muy bajo el porcentaje, y eso demuestra una alta efectividad de la vacuna. Por eso es que muchos dicen, la efectividad de la vacuna es de más del 99%, porque el margen de ese punto, de ese 1%, pues obviamente eso está en los que murieron, y eso es lo que establece la efectividad. ¿Te quedó claro, Juan Pablo? Sí, profesor, claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, entonces arranquemos la clase de hoy. Hoy vamos a ver igualmente el tema de las bacterias, que es un tema igualmente apasionante. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación y podamos ver hoy el documental. Hoy tenemos la última semana, tenemos una semana de descanso para poder, digamos, por lo menos un par de días hacerlo. La idea es que antes de entrar en el jueves y Viernes Santo hayan subido la actividad para poderlas calificar, y después de Semana Santa tenerle las notas de las actividades que ustedes han reportado. Bueno, vamos a arrancar. Ahí ven la presentación. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, señor.
acuérdense que les pido el favor que cuando pregunte, como ya comparto presentación, no estoy mirando la plataforma de Meet y no sé si se ha caído el internet, aunque tengo datos porque ha estado esta tarde fallando, me tocó con datos, entonces no quiero que se me desconecten. Si por alguna ocasión me llego a desconectar, me esperan ahí y yo vuelvo a entrar de alguna forma al tema, aunque ya garantizo que con datos por lo menos está solamente mi celular. Bueno, entonces vamos a ver las bacterias. Aquí vemos digamos, un esquema de lo que son las bacterias. Vemos que aquí está una especie de virus y aquí están las bacterias. Los virus recordemos que tienen esta proteína que recubre el genoma que está interno y que de alguna forma pues evidencia uno su estructura y su forma. Las bacterias las vemos aquí y tienen de entrada, vemos que hay unos cilios o peelings y unos flagelos que les sirven para la locomoción, o sea, ellos pueden desplazarse y son elementos, son las células vivas más primitivas que podríamos decir, o sea, ya son seres vivos confirmados en virtud a que cumplen con los requisitos que la mayoría de seres vivos se tienen, que se reproducen. Ahorita vamos a ver que la reproducción de ellos hay de dos tipos, sexual y asexual, que se alimentan, que viven en colonias, o sea, viven en sociedades, hay también algunos que viven son individuos solos, pero generalmente hay funciones que todos los seres vivos tenemos y estas las cumplen las bacterias. Entonces arranquemos, ahí vemos diferentes tipos de bacterias, entonces vemos que hay diferentes formas, estructuras que nos van a permitir de alguna forma poderlos clasificar esas bacterias. Las características generales son organismos unicelulares procariotes. ¿Qué significa el concepto procariote? Que no tienen un núcleo verdadero, sino una sola nuclear, y que carecen en la mayoría de organelos celulares. Hay esbozos digamos, estructuras preliminares de organelos, como lo vamos a ver, pero no se forman los verdaderos organelos que ya tienen un grado de especialidad o de especialización. Viven solitarios o en colonias y sus tamaños va desde 0.2 hasta 10 micras. Generalmente son muy pequeños, pero no tan pequeños como los virus. Tienen formas variadas, entonces ya vamos a ver ahorita cómo son los cocos, los bacilos y los espirilos, ¿sí? Además viven en todos los hábitats, en el aire, en el agua, en el suelo, en los seres vivos. En nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos cientos de miles de millones de bacterias en nuestro sistema digestivo y que colaboran en muchas de las tareas que nosotros tenemos y que nos ayudan a mantenernos vivos. Soportan diferentes temperaturas, desde temperaturas muy altas, mayores a los 110 grados centígrados y menores a los 4 grados centígrados. O sea, en algunos casos existen bacterias en lo que denominan extremófilas, o sea, que están a diferentes extremos. Soportan concentraciones de sales elevadas, como las que viven en el Mar Muerto. Aquí tenemos dos esquemas de las que son las arqueobacterias o bacterias que se adaptan a circunstancias extremas, y las eubacterias, las bacterias normales que normalmente son patógenas y que en muchos de los casos pueden generar enfermedades. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Las bacterias tienen una clasificación dependiendo de la forma o del tipo de pared celular que se forma o de acuerdo a la forma como se alimentan o se nutren. Entonces, la primera clasificación es según su forma, se dividen en cocos, son como esferas, como un coco, ¿sí? Bacilos, que son como una especie de bastones, espirilos, como una hélice parecida a la molécula de ADN, y unos vibrones que son como comas, o sea, dependiendo de la forma, está su clasificación. Un segundo tipo de clasificación es de acuerdo a la membrana celular. Entonces existe en bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas son aquellas que tienen una pared celular no tan evolucionada y permiten que un colorante se fije a la pared y las identifique. Y la gram negativa, el colorante no, porque su pared es demasiado evolucionada, tiene una doble capa y no permite que se adhiere. Entonces, al ser mucho más evolucionada, es mucho más peligrosa. O sea, si hay enfermedades bacterianas, las gram negativas, los antibióticos no son tan fuertes porque pues permiten que digamos rompa la pared celular y pueda destruir a la bacteria, mientras que en las gram negativos los antibióticos son mucho más fuertes
porque tienen que romper una pared mucho más estructurada y eso genera, digamos, que en muchos de los casos ahí hayan enfermedades que, digamos, se pueden clasificar con base en el tipo de bacteria que se tienen. ¿Y cómo se hace para identificar? Se hace un cultivo de las bacterias y le echan el colorante y con base en eso se establecen si es gram positiva o gram negativa y a partir de allí establecen cuál tipo de antibiótico se coloca. La otra clasificación es de acuerdo a su sistema de nutrición, a cómo se alimenta. Entonces, hay unas bacterias que son fototróficas, o sea, que se alimentan de la luz solar, que están en zonas, digamos, donde están a disposición y tienen diariamente la luz, captan la energía solar y la convierten en energía química, en energía de enlaces y se alimentan, se pueden reproducir fácilmente. Entonces, son las que vemos generalmente en las charcas, sobre algunas rocas, en zonas boscosas, etcétera, que viven allí y que están altamente expuestas. Vienen las quimiótrofas, que generan procesos de oxidorreducción. ¿Qué es eso de ese proceso? ¿Qué se entiende por procesos de oxidorreducción? Es la forma como reaccionan esas bacterias rompiendo enlaces químicos. Entonces rompen los enlaces químicos y al romper esos enlaces químicos, la energía que tienen esos enlaces la captan ellos y a partir de allí se reproducen. Estas quimiótrofas son, digamos, bacterias que en algunos casos ayudan a muchas, digamos, sustancias o a muchos procesos como de contaminación. Entonces pueden ayudar a descontaminar lagunas. Entonces lo que hacen es que rompen esos compuestos de alta contaminación y los van reduciendo y se van alimentando de ellos. Entonces son utilizados en muchos procesos digamos, como estrategias para poder disminuir cargas contaminantes. Otras bacterias quimiótrofas son las que, por ejemplo, están destruyendo el castillo de San Felipe, o digamos las murallas del castillo de San Felipe. ¿En virtud a qué? A que están rompiendo las rocas que conforman ello, y hoy por hoy hay muchos bacteriólogos que están trabajando en poder sanear eso. ¿Para qué? Para que se mantenga el castillo de San Felipe y conservemos ese monumento de la humanidad. Entonces, ahí vemos, digamos, esas bacterias actuando. Las litrótrofas están en sustratos minerales, generalmente en el suelo, y lo que ayudan es a romper moléculas que llegan allí. Entonces, lo que vemos es que el suelo tiene una gran composición de materia que estas bacterias rompen y libera. ¿Para qué? Para que las raíces de las plantas las puedan absorber y puedan volver otra vez a su ciclo de formación. Entonces, allí hay muchas bacterias que contribuyen a ello. Organótrofas, digamos, están sobre sustratos orgánicos, especialmente en la piel, en muchos elementos que digamos que están en organismos vivos actuando. En el caso, por ejemplo, muchas de ellas son las que están en nuestros tejidos, en nuestros sistemas digestivos y que ayudan a la digestión, sobre todo en el intestino grueso y en el intestino delgado. Las quimiótrofas están en material orgánica y son quizá las que crean el mayor cúmulo de enfermedades. Entonces crean, por ejemplo, la sífilis, crean la gangrena, digamos como enfermedades que ustedes conozcan y que ahorita de pronto pues recordarán. Entonces, en términos prácticos, esas son las que en términos prácticos se dan. Muchas de estas bacterias quimiorganótrofas están en las salas de cirugía. Entonces, muchas veces cuando hay infecciones en cirugía están dadas por una mala asepsia de las salas de cirugía y estas bacterias infectan las heridas que fueron intervenidas al interior del organismo y pueden causar la muerte de muchas personas. Entonces, de ahí la importancia de jugar, digamos, a tratar de prevenir el tipo de enfermedades que normalmente se dan. Aquí vemos las bacterias de acuerdo a su forma. Miren los cocos, las esporas bacterianas, los diplococos, bacterias flageladas, estreptococos, estafilococos, los espirilos, los vibrones, los bacilos. Entonces vemos de aquí, de acuerdo a su forma, pues obviamente se da el nombre y es una de las clasificaciones. El segundo, de acuerdo a la pared. Entonces yo decía, miren, la gram negativa es menos evolucionada, miren, la gram positiva tiene una doble pared, o doble membrana, una interna y otra externa,
Entonces, esta evidencia hace que estas bacterias sean mucho más complicadas de erradicar que estas. Entonces, lo que hacen, digamos, es que se utiliza el violeta de crecilo como colorante, y cuando tiñen, ya saben los bacteriólogos o los infectólogos que es una bacteria gram positiva, luego utilizan antibióticos, digamos, no tan fuertes, porque estas bacterias son muy fáciles digamos, de combatir. Estas son más complicadas en virtud a esto, mire, a que tienen una pared mucho más evolucionada, y esa pared mucho más evolucionada es la que hace que el tipo de antibiótico sea mucho más fuerte para que pueda romperla y desaparecer. Entonces, segunda clasificación. La tercera, de acuerdo a su sistema de nutrición o alimentación. Ya decíamos, las fotótrofas que requieren la luz, generalmente están en la superficie, son de color verde, como las que vemos acá. Las quimiótrofas, ya lo decíamos, son las que están en los procesos de oxidorreducción, generando, digamos, ruptura de materias inorgánicas que contribuyan en muchos de los casos a disminuir la descontaminación de muchos de los cuerpos contaminados. Las litrótrofas en sustratos minerales y ayudan en muchos de los casos a mejorar los suelos y a facilitar que la nutrición de las plantas sea mejor. Las organótrofas en muchos de los casos están en organismos vivos, por ejemplo aquí están en las raíces de las plantas como rizomas, permitiendo la fijación de nitrógeno. Y las quimiótrofas, las que generan enfermedades, como ya lo dijimos, la sífilis, la moronea, ¿cómo se llama? La gangrena, como enfermedades que ustedes conozcan. Pueden estar en colonias, digamos, como huéspedes de muchas de las condiciones hostiles en las que se da. Pues ya lo decíamos, termófilas que están a temperaturas, digamos, normales, y otras que son extremófilas que están en temperaturas o bajas o altas. Generan simbiosis, o sea que es un organismo, una bacteria simbiótica, que conviven con otros seres vivos y se ayudan mutuamente. En la simbiosis hay como una especie de gana-gana. Entonces, por ejemplo, estas simbiosis son las que se encuentran en los sistemas digestivos de nosotros, los seres vivos, eh, los humanos, y que, como vamos a ver más adelante, evidencian un poco que, digamos, ayuden en el proceso de ruptura de lo que ingerimos nosotros, o en muchos de los casos de atacar muchos de los compuestos contaminados que normalmente tomamos. Entonces, nos ayuda a eso. Comensales, que son bacterias que, digamos, no causan daño, pero son hospederos de muchas de los seres con los cuales cohabitan. Generalmente, la flora bacteriana es uno de ellos, que nos ayuda, digamos, a tener una buena digestión y ayudar a que, digamos, el proceso de excreción se consolide y forme un polo que no genere daño. La falta de flora bacteriana lo que genera es la diarrea, y en muchos de los casos esto hace que en la práctica nosotros tengamos que consumir bacterias para poder recuperar la flora bacteriana. Los parásitos, pues ya lo decíamos, son enfermedades, son bacterias que atacan los organismos vivos y que generalmente producen enfermedades, son altamente patógenas. Y evidenciamos un elemento fundamental, es que hay bacterias que no necesitan de oxígeno, o sea, hay de dos tipos: bacterias aeróbicas que necesitan el oxígeno, como bacterias anaeróbicas, o sea, que no necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, vemos que el entorno tiene diferentes formas de poder subsistir estas bacterias. Aquí vemos la estructura, una estructura, digamos, externa, en donde está la cápsula dada, que es la parte externa, unas paredes celulares, que puede ser gran positiva o gran negativa, unas membranas plasmáticas al interior que permiten el contacto con lo que podríamos denominar el citoplasma, unos pilis o pelos que están en la parte externa, igual que cilios y flagelos que están dados. Entonces, eso conforma la parte externa. La parte interna, hay un citosol. Ese citosol es el citoplasma que está, digamos, al interior de esto, es como esa masa coloidal donde se suspenden todos los demás elementos. Hay una especie de ribosomas, que son estos que ayudan a la síntesis de la proteína. El mesosoma
en términos prácticos, son estos esbozos de lo que vamos a ver más adelante en la célula de la próxima clase, que son las mitocondrias, o sea, es el primer esbozo de mitocondrias. Los plasmidios son aquellos elementos que están, digamos, establecidos como elementos que de alguna forma van a ayudar en todo el proceso de reproducción del genoma, que son los ácidos nucleicos que vemos aquí al interior de la célula como en una zona, pero no es un verdadero núcleo. Entonces, eso es lo que normalmente vemos al interior de una bacteria. Como pueden evidenciar, es una célula bastante primitiva, pero en términos prácticos empieza a tener un esbozo muy real de lo que son las primeras células vivas, células primitivas que tenían principios de organismos celulares, pero que se replicaban en forma real. Bueno, aquí ya lo vemos, ya la cápsula es una capa gelatinosa, la pared celular, ya lo decimos, es generada por proteínas que pueden ser rígidas, dúctiles y elásticas, una membrana plasmática que permiten obviamente tener la correlación con el citoplasma, que se denomina citosol, los peeling, que son, digamos, permiten de alguna forma sujetarse a las células hospederas y poder generar esa conjugación bacteriana en muchos de los casos, los cilios y flagelos, que les permite un poco el movimiento o locomoción en la práctica. Entonces, vemos claramente eso. Ya vimos aquí cada uno de los puntos: citosol, citoplasma bacteriano, ribosomas, los que permiten la conformación de lo que son las proteínas. Los mesosomas son membranas que le ayudan un poco a la generación de energía. Los plasmidios son materiales cromosómicos que ayudan a la replicación del material genómico, y la molécula de ADN que está generalmente desnuda al interior de la bacteria. El tipo de reproducción, entonces ya decíamos que ya aquí no se replican, aquí se reproducen, o sea, ya hay una función que tiene un organismo vivo. Esa reproducción puede ser de dos tipos: reproducción asexual y reproducción sexual. Recordemos que la reproducción asexual es la que no intervienen dos individuos, sino un mismo individuo es el encargado de reproducirse. Una misma célula se reproduce a sí misma. Entonces, hay tres tipos de reproducciones asexuales en las bacterias. El primero es la fisión binaria, que es cuando la bacteria se divide en dos. Entonces, aquí lo vemos, mire, vemos aquí la bacteria inicial, replica su genoma, genera un tabique divisorio, y ese tabique divisorio permite formar dos bacterias iguales. Entonces, no intervino nadie. Una segunda es la gemación, que es lo que hace que, señor. Una pregunta, y esto molecularmente, químicamente, ¿ahí cómo se daría? Pues esa división. ¿Cómo? Lo que hacen normalmente es que, recordemos que los ribosomas ayudan a formar la réplica de la molécula de ADN. Y lo que hacen, digamos aquí, al formar estos tabiques que ustedes ven aquí, es que la célula reparte el material, y una vez se haya dividido, que estas células son más pequeñas, obviamente agarran el proceso de nutrición y se van creciendo para llegar a un tamaño de esto que vuelve a generar el proceso de réplica. Esto es un ciclo permanente que se da. Entonces, señor, ¿tiene que ver para que haya esa división? ¿Qué condiciones? Generar un tamaño determinado que dispara y detona que se debe dividir. Esto es demasiado, las bacterias se replican en fracciones de segundos, o sea, es muy rápido. Aquí lo tenemos y estamos explicándolo, pero la reproducción por fisión binaria de las bacterias, una vez se encuentra un medio adecuado, es inmenso, es rápido, es muy rápido, en fracciones de segundo. En un segundo uno puede haber formado cientos de miles de bacterias. ¿De acuerdo? Porque hay condiciones, o sea, esa condición que es que hay un hospedero que le permite, digamos, poderse nutrir lo suficiente para poderse dividir. ¿Me queda claro? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Okay. ¿Te quedó claro? Sí, señor, sí, señor. Okay. Muy claro. Vamos a la segunda, la gemación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que se parte un pedazo ahí se replica la molécula de ADN o el genoma, y se separa. Y esa separación, pues obviamente es
pequeña que se va desarrollando, ya cuando llega un tamaño vuelve a replicar el genoma y se vuelve a dividir por una gema, o sea, una parte de la célula, le da una parte del material de la bacteria al nuevo genoma para que siga creciendo y se siga reproduciendo. Es la segunda forma. La tercera, la fragmentación. Se replica varias veces el genoma y ese genoma fracciona la bacteria en partes muy pequeñas que le permite replicarse. Así como lo vemos aquí en la imagen, se formaron varias y a partir de allí se liberan formando múltiples bacterias. O sea, tres formas de reproducción asexual: fisión binaria, gemación y fragmentación. La otra es la reproducción sexual, cuando interviene otro organismo vivo, en este caso otra bacteria o, como lo vamos a ver, un virus. Se dividen en tres tipos: transformación, transducción y conjugación. La primera, la transformación, lo que hace es que algunas bacterias, digamos, fraccionan su molécula de ADN y lo liberan al medio. O sea, hay una parte del genoma de una bacteria inicial que se introduce a una bacteria y se adhiere a la molécula de ADN o al genoma de la bacteria nueva, formando un material genético distinto al original. Entonces, lo que hace es que esto, al replicarse, pues obviamente hay una información que transforma su molécula de ADN inicial de la bacteria. Ingeniero, Señor. una pregunta. ¿Y más o menos qué porcentaje se pierde ahí de ADN? Digamos aquí, por el contrario, se incrementa y es lo que creen muchos que puede ser la base del proceso de evolución, ¿sí? Aquí lo que vemos es que hay algunas bacterias que no tienen capacidad de reproducción, entonces lo que hace es que su molécula de ADN se fracciona. Esa fracción queda en el medio donde hay otras bacterias, entonces lo que hacen es que esa fracción entra y se adhiere al genoma original. Digamos que aquí lo que hace en términos prácticos es agrandar la información genética de una bacteria y eso pues obviamente está conllevando un cambio de su codificación. Entonces lo que estamos haciendo es adicionando información genética que está haciendo que esas bacterias tengan muchos más elementos para poder variar y son variaciones que se presentan muy frecuentemente. ¿Te queda claro? Sí, señor, muy claro. Ok. La segunda es la transducción, que ya lo vimos en la clase pasada. Es cuando un bacteriófago, que es un virus que utiliza las bacterias para replicarse, incorpora material. Entonces lo que hace es que inyecta su genoma, en muchos de los casos se replica y permite que de alguna forma puedan incorporarse a la molécula de ADN, perdón, a la molécula de ADN de la bacteria, y esa transducción lo que hace es incorporar un material genético de un virus que le va a permitir, obviamente, tener la modificación del material genético de la bacteria inicial. Entonces vemos que hay dos formas de que van variando la información. La tercera es la conjugación. Cuando una célula, digamos, de un factor, una célula que no tiene una información genética dada, aquí vemos que hay otra célula que lo que hizo fue replicar una fracción de su genoma, y lo que hacen es que se unen las dos, permiten que se saque una copia y generan unas modificaciones con respecto a qué, al factor inicial. Aquí lo vemos, no lo tiene, aquí lo vemos que ya lo crea. Entonces hay una unión de material genético de una bacteria con otra para generar una modificación. Son los tres tipos de reproducción asexual donde intervienen más de un individuo y que de alguna forma modifican la información genética de una bacteria. Esos son los tres tipos de reproducción sexual que las bacterias tienen. ¿Les queda claro? Sí, señor. Ingeniero, ¿y los bacteriólogos en sí en cuál trabajan más para ellos obtener información de X o Y? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Uno, ellos les interesa todo esto de las etapas de reproducción, tanto la sexual como la asexual, las trabajan. Y ahí hay diferentes líneas. Por ejemplo, en lo que es digamos, lo que se llama bacteriología genética, lo que hacen es empezar a buscar réplicas de elementos dados para la industria, por ejemplo, la de los licores,
juegan mucho este tipo de cosas de poder mejorar las cepas de las bacterias para poder mejorar la calidad de los licores, llámese cerveza, llámese vinos, sobre todo los licores fermentados. En las industrias de los lácteos igual, recordemos que lo que hacen la leche es que le echan unas bacterias para convertirlo en kumis y a partir de allí lo mezclan con frutas para convertirlos en yogures, los quesos, digamos, fermentados como el caso de los holandeses o del queso holandés, que están recubiertos con una cera, lo que hacen es impregnarlos de bacterias para que generen una descomposición y fermentación que pues obviamente le dan los diferentes sabores. Entonces, digamos, muchos de los bacteriólogos trabajan en eso, en lo que se llama, llamémosla biotecnología o bacteriología, digamos, que conlleva a eso, a los procesos industriales. Pero igualmente hay muchos bacteriólogos que trabajan en la ingeniería genética y mirar cómo pueden crear en la farmacéutica, digamos, lo que son antibióticos para combatir enfermedades. Entonces, hay múltiples campos donde ellos se desarrollan y trabajan, como lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿De acuerdo? Ok. Sí, señor, bueno, sí, señor. El crecimiento bacteriano tiene un tipo de gráfica como esta. Hay un momento en el cual podemos decir que está en un periodo de la latencia, o digamos esa latencia lo que hace es que está tranquilo. Cuando encuentra un medio adecuado, pues digamos hay un hospedero que le facilita todos los elementos dados, pasa a una fase logarítmica, o sea, de un crecimiento fundamental, y si no hay algo que la detenga, sigue creciendo, creciendo y se desarrolla y puede generar una enfermedad irreversible y puede causar la muerte. Lo que hace el organismo es que crea un anticuerpo que genera un control sobre la bacteria y llega a una fase de estacionamiento, y una vez ya digamos, la reproducción del anticuerpo está dado, pues obviamente hay una fase de declinación del crecimiento de la bacteria hasta que prácticamente queda controlada. Entonces, básicamente es esto. La clave está en la capacidad que tenga el hospedero de poder, digamos, crear un anticuerpo que pueda generar, digamos, la protección de la bacteria. Entonces, eso es lo que en la práctica se conoce como el crecimiento bacteriano. Ya cuando vamos a mirar el tipo de bacterias, hay de dos tipos: bacterias que crean enfermedades o se denominan patógenas, y bacterias benéficas o beneficiosas. Las patógenas son aquellas que creen enfermedades y son muy virulentas en el sentido de la capacidad que tienen de multiplicarse en una célula hospedera creando enfermedades. Entonces ya vamos a ver múltiples enfermedades de ellas. Aquí tenemos un esquema de una en el cual aparece la tuberculosis como una enfermedad pulmonar establecida por la bacteria de la tuberculosis. ¿Sí? Mientras que a nivel benéfico tenemos múltiples industrias que nos ayudan, especialmente las alimenticias. Entonces, ya decíamos, en la fabricación de lácteos, en lo que son, digamos, en la farmacéutica, en la producción de antibióticos, en la ingeniería genética, la fabricación de la insulina, o en el tratamiento de aguas residuales, o de descontaminar por manchas del petróleo. Entonces, hay muchas, digamos, bacterias que son benéficas y que han ayudado, digamos, en los problemas que el hombre tiene y en facilitan la vida. Entonces, así como hay bacterias dañinas, hay bacterias benéficas que contribuyen y colaboran en los procesos industriales. Vemos aquí las patógenas. Entonces vemos enfermedades, la gangrena, lo que ustedes evidencian claramente, que donde no se ataque una infección bacteriana de gangrena del Clostridium, lo que evidencia claramente es que toca generar procesos de amputación, porque es tan dañino el daño que genera la gangrena, que pues obviamente va a acabar comiendo los tejidos orgánicos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Igual sucede con la meningitis. Recordemos que la meningitis, las meninges son una de las membranas cerebrales que recubren, y en muchos de los casos, uno por el triángulo, digamos, de la nariz, la boca, y digamos, ese triángulo genera en la práctica que alguna infección dañina pueda llegar muy fácilmente al cerebro, especialmente por lo que respiramos. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, hay personas que han adquirido meningitis. ¿Por qué? Porque van a rellenos sanitarios y no tienen la medida precaución. Entonces, cuando inhalan las bacterias que están en los rellenos sanitarios,
puede automáticamente traspasar de las fosas nasales a las meninges y generar la inflamación de las meninges. ¿Y esto qué conlleva? Que en muchos de los casos empiecen a generar embolias infecciosas en virtud a que muchos de los vasos sanguíneos empiezan a generar coagulaciones y daños, y esta inflamación lo que hace es poder causar en algunos casos la muerte. Está el tema de la tuberculosis, ya lo hemos visto, son bacterias que conllevan infecciones pulmonares y que pues en la práctica pues generen destrucción de tejidos. El cólera igual son bacterias que están transmitidas en muchos de los casos por animales que tienen cólera, como pueden ser, digamos, algunos roedores, o pueden ser también el caso de los murciélagos que pueden transmitir estas bacterias y pueden enfermar a las personas. Entonces, son bacterias que generan enfermedades y que de alguna forma tienen que aprender a controlarse, y aquí hay un campo de investigación en los cuales los bacteriólogos han venido trabajando para crear antibióticos que controlen y contrarresten este tipo de enfermedades. Por otro lado están las bacterias benéficas para el hombre. Ingeniero, señor. Qué pena yo preguntar tanto. Me crea curiosidad. Pregunte, que para eso es que estamos. Para eso es que estamos. Eso, así es. Hablaba usted acerca del murciélago, ¿sí? Mi pregunta es, dentro de su conocimiento, ¿usted cree que de pronto esto del virus fue inducido o si fue generado pues por algo natural? Bueno, pues usted en su conocimiento, que usted tiene más experiencia del campo, no, pues apenas está. Sí, ¿qué es lo que normalmente podemos evidenciar? Uno lo que hace, y una de las posibles hipótesis de la transmisión del virus del COVID está dado por un animal, en este caso aparentemente es un murciélago, que lo que hace en términos prácticos es que el murciélago es un ente, digamos, de transmisión. O sea, hay otros medios en los cuales está, lo que hace es que se inocula en el murciélago, y el murciélago lo que hace es transmitirlo, y encontró un hospedero, que en este caso fue el hombre que permitió el desarrollo del virus. Entonces, lo que hace en términos prácticos es que muchas veces nosotros no tenemos el cuidado en lo que nos alimentamos, y el problema de la población humana es el problema de hoy de alimentar a 8.000 millones de personas. Entonces, hay muchas partes donde, digamos, el sistema nutritivo alimenticio no tiene las debidas precauciones. Entonces, consumen agua que no es potable, que está contaminada, y hay ahí muchas bacterias como la Escherichia coli, por ejemplo, que genera enfermedades digestivas gravísimas. Igual sucede con muchos alimentos que nosotros comemos, por ejemplo, el caso de muchas carnes o encurtidos que los dejamos vencer, no están bien cubiertos y transmiten enfermedades. Entonces, eso pudo ocurrir con el tema que, digamos, un murciélago haya sido el causante de esto, y que encontró, digamos, en este caso, los seres vivos como un hospedero adecuado, y a partir de allí se haya desarrollado y haya saltado y esté hoy ocasionando lo que normalmente se tiene. Esa es una hipótesis que es muy válida, muy creíble. Hay otra que, digamos, establece, que es lo que se ha venido también especulando, que es la creación de un virus de laboratorio, que lo que quieren las farmacéuticas es enriquecerse con el dinero, no sé qué. Es también posible. Lo que sucede es que, digamos, desde el punto de vista práctico, yo creería que, pues, obviamente, la primera teoría es la más acercada, es que, sin darnos cuenta, alguien consumió esto, encontró que el hombre era un hospedero adecuado, y que obligatoriamente esto le servía, y se empezó a propagar, y se propagó como en el grado que está. Yo no me atrevería a decir que sea cierto lo de la teoría de las bacterias sintetizadas en laboratorio, y que a partir de allí se hayan generado la réplica y que se haya generado contaminación, lo que de alguna forma los Estados Unidos, por alguien venía diciendo con respecto a China, y un poco es el malestar dado. Entonces, digamos, yo no entraría en ese campo a especular. Lo único es que digo que las dos son posibles teorías que pueden darse. Entonces, pero yo me inclinaría más hacia la primera. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, entonces hablábamos de los microorganismos en los humanos. Entonces decíamos que estos microorganismos son bacterias que de alguna forma nos sirven ¿para qué? Para ayudar a que en esa simbiosis hombre-bacteria
puedan contribuir y colaborar. Y ya lo decíamos, el tracto digestivo es uno de esos elementos en los cuales las bacterias juegan un papel fundamental. Recordemos que si reemplazamos muy rápidamente nuestro sistema digestivo, cómo ingerimos los alimentos, entran por la boca, en la mayoría de los casos esos alimentos pueden llegar contaminados por el simple contacto del aire. Y lo que hacemos es formar un bolo alimenticio en la boca con la saliva y la lengua. Eso pasa por digamos, lo que es la laringe, llega al estómago. Y en el estómago lo que se hace es, tiene el primer ataque que son los ácidos. Esos ácidos es lo primero que hacen matar muchos de los contaminantes que puede traer ese alimento. Pero allí empieza un proceso de destrucción de ese material, formando un bolo alimenticio que va al intestino delgado. En el intestino delgado es donde se genera la asimilación de mayor elementos nutrientes. Y ahí juega un papel fundamental las bacterias. Entonces, lo que hacen esas bacterias es liberar, romper esos enlaces químicos e ir liberando partículas muy pequeñas que le permiten que las células de los intestinos puedan absorber esos nutrientes y transportarlos a todas las partes del cuerpo. Si no existieran esas bacterias, lo que pasaría es que ese bolo alimenticio no se digeriría, o sea, no pasaría a través de las membranas de las células y no tendríamos el alimento. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental el que las bacterias, digamos, en el intestino delgado. Ya en el intestino grueso, recordemos que lo que pasa en el intestino grueso es que se conforma lo que se va a excretar. Entonces lo que hacen es consolidar unas bacterias que ayudan a que se forme esa sustancia que se excreta, y en la mayoría de los casos esas bacterias son bacterias altamente contaminantes, ya lo decía, como la Escherichia coli. Por eso es que muchos de los casos donde las personas no tienen agua potable y mezclan las aguas servidas, o sea, las aguas utilizadas como sanitario, y mezclan esas aguas, este tipo de personas tienen enfermedades digestivas muy complicadas en virtud a ello, a que las heces fecales llevan bacterias como la Escherichia coli que generan ese tipo de enfermedades. Pero la Escherichia lo que hace en términos prácticos es poder formar esa sustancia para poderse excretar de manera mucho más concentrada y que pues obviamente no generen daño en el organismo. Entonces juegan las bacterias un papel significativo en el hombre. Ya a nivel de industria, tenemos por ejemplo el caso de la panadería. Entonces, ¿qué es lo que hace? La levadura es una bacteria y lo que hace en términos generales en el pan es el crecimiento de esa bacteria. Entonces, lo que hace es que cuando se mezcla la harina con la levadura, lo que hace es permitir que la harina pues crezca más y genera la forma de esos panes en el crecimiento. Ustedes ven bolas muy pequeñas que cuando llegan al horno, o sea, hay una temperatura óptima, se reproducen y crecen. Y eso es lo que normalmente hace el crecimiento del pan. En los vinos y en las cervezas, que son licores de fermentación, lo que hacen es que entre más duren, digamos, el alcohol es mucho más puro, y esa pureza del alcohol es lo que hace que en términos prácticos sea el costo del licor. Entonces, cuando es menos puro, o sea que la fermentación no es muy rápida, pues obviamente es lo que genera, digamos, que el alcohol tenga consecuencias, o sea, que a la gente le duela la cabeza, los guayabos sean mucho más fuertes, en virtud a que no hay un proceso de fermentación total y no genere un alcohol totalmente puro que el organismo pueda, digamos, de alguna forma excretarlo o introducirlo dentro de algunos procesos metabólicos. A nivel de los lácteos, ya decíamos, lo que hacen es que la leche le echan unas bacterias, ¿para qué? Para que generen esos coágulos que ustedes ven, lo mezclan en muchas países con frutas y forman lo que es el yogur. O en los quesos, como lo dije anteriormente, se impregnan o se inoculan con bacterias y le dan el recubrimiento de la célula roja, que es lo que vemos las coberturas de esos quesos holandeses o de esos quesos que son procesados, que tienen bacterias y que ayudan en el proceso de descomposición y de fermentación de esos quesos.
Ya cuando vamos a mirar otras industrias como las industrias de combustibles, pues obviamente generan saborizantes que son, digamos, aditivos que hoy se colocan a muchos de los compuestos que utilizamos, disolventes, lubricantes, insecticidas, colorantes, aromatizantes, cosméticos. Entonces, en todas esas industrias, las bacterias juegan un papel fundamental y contribuyen a fabricación de muchos de estos compuestos. En el tema de producción de fármacos, ya lo decíamos, ayudan para todo lo que son el proceso de antibióticos. Entonces, lo que vemos es que definitivamente el cúmulo de bacterias benéficas para el hombre, ya sea a nivel del individuo humano o en los procesos industriales en que el hombre participa, las bacterias juegan un papel fundamental y esencial. Aquí vemos las bacterias en el organismo, entonces veíamos que en el intestino delgado, que es el que vemos al interior, que recubre el intestino grueso, juegan unas bacterias que son denominadas bifidobacterias, que ayudan a eso, a que, digamos, romper las moléculas que vienen del bolo alimenticio y permitir que el intestino delgado pueda asimilar ese tipo de sustancias. Ya en el intestino grueso están lo que se conocen como lactobacilos, que son los que ayudan a formar todo lo que es lo que el hombre excreta a través de sus heces fecales. Entonces, sin darnos cuenta, estas bacterias juegan un papel importante dentro de lo que es el sistema digestivo. Y en muchos de los casos, su ausencia genera que obviamente nuestro sistema digestivo tenga complicaciones, como se evidencia cuando tenemos diarreas, que es sencillamente la capacidad de no absorber, de deshidratar a la persona, y esto evidencia claramente que hay un problema en el funcionamiento del intestino. ¿Hasta ahí es claro? Todo muy claro, ingeniero. Ok. Ingeniero, tengo una pregunta. Señor. Pues es que es en base a una problemática que estoy viendo que se está generando y que seguirá generándose a pesar de que se está mitigando, y es la generación de la contaminación por dióxido de carbono. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay bacterias que transformen, digamos, el dióxido de carbono o que se está implementando en la biotecnología para minimizar esto? Porque Digamos, pues, tengo sobreentendido que dentro de poco van a haber ciertas leyes que se les van a imponer a las compañías o sencillamente a cualquier entidad o ente que genere cierta cantidad de contaminación al aire, como para regular eso. Entonces ellos van a tener que buscar soluciones. Entonces, pues yo le pregunto a usted, porque usted es sí. el ducho ahí en eso. ¿Tú has escuchado hablar de los microorganismos eficientes? No, no, señor. Bueno, los microorganismos eficientes son bacterias que han venido trabajando la ingeniería genética y la biotecnología para disminuir las cargas contaminantes en agua, en aire y en lo que se denominan, digamos, manchas de petróleo y esos elementos dados. Entonces, lo que hoy se evidencia claramente es que, digamos, en un relleno sanitario donde las concentraciones no solamente de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y otros compuestos están, entonces se liberan en el aire estas bacterias que lo que hacen es captar esas moléculas y disminuir los olores. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, en términos prácticos, es que hoy en muchos de los rellenos sanitarios existen lo que se denominan narices electrónicas. ¿Qué son esas narices electrónicas? Captan las concentraciones de estos gases y una vez, digamos, sobrepasan determinados límites, automáticamente hay un sistema digamos, de fumigación con estas bacterias que ayudan a captar, o sea, ¿qué es eso? A bloquear, digamos, consumiendo ese gas contaminante y disminuir la concentración el monóxido, el dióxido, el metano y los demás gases que son altamente contaminantes. Hoy por hoy ya tenemos, digamos, ese tipo de mecanismos que los ingenieros, llamémoslos los genetistas, los que están en ingeniería genética, los que están en biotecnología, los bacteriólogos que han venido trabajando, ya han encontrado algunas de estas bacterias que pueden contribuir a este tipo de elementos dados. Entonces, hoy por hoy ya está trabajando en eso, ¿sí? Eso es una forma eso se llama control biológico.
Entonces, si tú vas a averiguar en la bibliografía es eso, control biológico de gases contaminantes a través de bacterias. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Les decíamos lo que estábamos hablando de la contaminación, que hoy se pueden tratar con bacterias, en las comidas rápidas de alguna forma, digamos, hoy se colocan, se inoculan con algunas bacterias que permiten de alguna forma controlar la descontaminación y poder, digamos, que duren más los alimentos, especialmente las comidas rápidas, en los antibióticos. O sea, hay muchos factores que de alguna forma disminuyen la presencia y contribuyen a que muchos de los grandes problemas que hoy tiene la humanidad, las bacterias estén contribuyendo a la solución de los mismos. Hay menús que nosotros debemos consumir, ¿para qué? Para poder, digamos, mejorar lo que se conoce como flora intestinal o flora bacteriana. Hay unos elementos que se denominan prebióticos, que son sustancias que tienen algunos alimentos, como la cebolla, el ajo, llamemos la alcachofa, lo que es el banano, el maíz, algunas, digamos, espárragos, evidencian, digamos, que tenemos esos prebióticos que van a contribuir de alguna forma a la flora intestinal. Y hoy por hoy esto se está dando en lo que se denomina comida saludable. ¿Cómo hacemos para poder mejorar eso? Recordemos que esto que hoy se ve como comida saludable, hace años, por no decir siglos, que nuestros antepasados lo vivían. De hecho, nuestras abuelas, por ejemplo, para el tema de la digestión, de los parásitos, de muchas cosas, utilizaban darle en ayunas a una cabeza de ajo o un diente de ajo, no una cabeza, sino un diente de ajo, y esto le ayudaba a mejorar todo el sistema digestivo. Entonces, hoy por hoy, muchas de esas cosas se están retomando como si fueran novedosas, cuando hace cientos de años nuestros antepasados ya venían trabajando eso. Los otros son los probióticos. Los probióticos generalmente son organismos que de alguna forma están en muchos de los productos lácteos, los yogures, las leches fermentadas, los quesos, que de alguna forma, pues obviamente le van a servir para que esa flora intestinal se mantenga activa y contribuya, digamos, a cumplir sus ciclos en el sistema digestivo y puedan contribuir a mejorar nuestro sistema digestivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Que hemos perdido esas costumbres y con eso estamos hoy evidenciando nuestros problemas gástricos que cada día son mucho más frecuentes. Vemos inflamación del colon. Recordemos que la inflamación del colon ya es el intestino grueso, colon ascendente, transverso y descendente. Entonces esa inflamación es lo que muchas personas hoy tienen en virtud a que sus sistemas de probióticos o de bacterias o de flora intestinal no es la más adecuada y que tiene que buscar una mejoría. Bueno, aquí vemos, digamos, un ejemplo de lo que es la bacteria en la biotecnología. Entonces es la síntesis para la fabricación de insulina. Entonces, lo que vemos aquí hacia la parte izquierda es la extracción de molécula de ADN que permite la síntesis de insulina. Esa molécula de ADN que permite la síntesis es, digamos, incorporada a otra bacteria normal, y esa bacteria es la que le permite, de alguna forma, con esa nueva información, poder fabricar lo que es la insulina. Esta se replica y empieza a formar células que permiten la producción de insulina, que es lo que hoy en la práctica tenemos. ¿Para qué? Para poder inocular a las personas que tienen diabetes y poderles proporcionar la insulina para disminuir los niveles de azúcar. Entonces, lo que hacen los genetistas digamos, es poder establecer cuáles son las codificaciones genéticas que generan información para el beneficio humano, y una vez lo tienen, a través de la biotecnología, empiezan a fabricarlo a gran escala. ¿Para qué? Para generar industrias que puedan generar la transformación y la producción, en este caso, de bacterias que van a producir insulina y que en la práctica le van a servir al hombre para poder, digamos, poder subsistir de una enfermedad como es la diabetes. Vemos características, digamos, de las bacterias, tanto patógenas, o sea, que generan enfermedades, como benéficas. Veamos primero esto. Entonces, esta es la bacteria, aquí la vemos, y estos son en los alimentos que ellos se adhieren y las enfermedades una vez ingeridos estos alimentos que nos producen. Entonces, por ejemplo, esta, que la Jane Juni
lo que hacen es que en la leche, en las carnes crudas como el pollo o la res, se impregnan y cuando la consumimos en nuestro sistema digestivo generan diarrea, dolores musculares, dolores de cabeza y náuseas y generan enfermedades. Y así cada uno de ellos, el botulinum genera en estos alimentos, se impregnan y cuando llegan a nuestro cuerpo generan el botulismo y ese botulismo generan estas consecuencias. La Escherichia coli, que es las bacterias que van en las heces fecales, cuando digamos, se adhieren a productos de carne o hamburguesas o a leche cruda, generan este tipo de cosas. Y en muchos de los casos ya vienen las reses contaminadas, porque, digamos, toman agua de aguas hervidas y estas impregnan y ya vienen las carnes contaminadas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. La salmonela, que es muy común que formen la salmonelosis, en virtud a que la mayoría de nosotros lo que hacemos con los huevos es que ustedes van a preparar un huevo y en muchos de los casos lo que hacemos con los huevos es que rompemos la cáscara y la clara del huevo puede tocar la cáscara externa y si hay heces fecales del pollo puede llevar la salmonela y con base en eso una vez lo ingerimos nos puede producir la salmonelosis. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. En muchos de los casos, ¿cómo se puede prevenir eso? Cuando vayamos a utilizar los huevos, debemos lavarlos y limpiarlos. ¿Para qué? Para que no generen, digamos, tengamos la certeza de que está limpio. En el último, en la Staphylococcus, digamos, en los productos lácteos, en las ensaladas, porque hay productos como la lechuga que son irrigados por agua sucia, contaminada, pues obviamente genera enfermedades. Entonces, como vemos, en la mayoría de los casos, muchas de las enfermedades están causadas por lo que nosotros ingerimos y porque nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad de destruir las bacterias, entonces nos generan la enfermedad. Por el otro lado están los microorganismos benéficos, entonces lo que hacen es que en muchas de esas bacterias se asocian en este caso a hongos y generan, digamos, una mejor producción de la soya y el trigo o que la fermentación sea mucho más eficiente y que el vino pueda convertirse en vinagre o generan refrescos cítricos o generan derivados de los lácteos, digamos, o aceitunas mucho más fortificadas, en el caso de la cerveza que tenga mucho mayor fermentación, los quesos que sean, digamos, digamos, más fermentados y que generen unos mejores. Entonces, lo que hacen los bacteriólogos es eso. Por un lado, estudian enfermedades y miran cómo contrarrestarlo, y por otro lado, ya los que están metidos a niveles industriales, miran cómo pueden mejorarlos para que los cultivos y los productos fabricados sean los más adecuados posibles. ¿Hasta ahí es claro? Todo muy claro, ingeniero. Sí. Ok. Hoy el documental que vamos a ver es todo sobre las bacterias, es un documental al igual que el anterior de Discovery Channel, y vamos a generar esto, o sea, aquí está el enlace, si nosotros picáramos en este enlace voy a mostrarles, ¿sí? Automáticamente nos muestra aquí, esta es el documental, mire, está hablando ahí un panadero sobre la fermentación, y aquí está, este es el documental, todo sobre las bacterias, ¿sí? Les devolvámonos aquí. Y vamos a elaborar un audio que responda a esta pregunta. ¿Por qué quise hacer esta pregunta? Porque me pareció muy interesante que ustedes se vayan, digamos, introduciendo ya en el tema de su carrera, porque ya estamos llegando al final, nos queda una sola clase que vamos a ver la célula, y a partir de la 9ª semana arrancamos ya otra fase que ya no vamos a ver más documentales y nos vamos a meternos en la práctica ya de una industria ecoamigable. Entonces nos empezamos a meter un poco en eso. Entonces aquí arrancamos respondiendo esta pregunta: ¿cómo las bacterias han contribuido en los procesos industriales? Acá, ya lo hemos visto en la clase de hoy y hoy en el documental lo vamos a ver. Entonces el audio va a estar para responder esta pregunta: ¿cómo las bacterias han contribuido al proceso industrial? Una vez tenga el audio, creo el texto y ese texto lo subo a la plataforma. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo muy claro. Ok. Bueno,
espero que disfruten ese documental, que puedan hacer el ejercicio, la puedan subir antes del miércoles para que, digamos, tengamos todo listo. Voy a tratar de que en las semanas, no voy a tratar, no, les voy a tener las notas para dentro de 15 días cuando veamos la próxima clase, donde veamos la célula, ya ustedes sepan cuáles sus notas de las actividades y solamente quede el parcial. Preguntas, Estefanía, Emanuel, que tienen los micrófonos abiertos. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? No, profe, muchas gracias, todo quedó muy, muy claro. Bueno, entonces espero que disfruten el documental y nos vemos dentro de 15 días. Que Dios los bendiga y que pasen una excelente, feliz Semana Santa en casita. No se vayan a arriesgar. Santiago, ¿iba a decir algo? Amén, profe, igualmente. No, profe, que muchas gracias igualmente. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 15 días. Descansen, Muchas profe. Igualmente, hasta Descanse, luego. profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. ya.